Bienvenidos a Castillo FM. Hoy tenemos una entrevista especial con nuestro compañero amigo JJ Requena. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, encantado. Ya conocen seguro a JJ Requena, ha estado aquí en los micrófonos de Castillo FM. Hoy lo tenemos con motivo, por esa reciente excarcelación de Miquel Ricard, que ya saben que es uno de los asesinos o presuntos asesinos, porque todavía hay dudas sobre ello, del caso de las niñas de Alcácer. Sabemos y ya saben ustedes que JJ Requena publicó un libro que también presentamos aquí y con motivo de esta excarcelación de Miquel Ricard, pues queríamos saber qué opinión tiene JJ Requena con respecto a esa salida de la cárcel de Miquel Ricard. ¿Qué es lo que tú opinas sobre ello? Bueno, yo siempre he considerado que Miquel Ricard era un preso de alquiler. O sea, yo estoy convencido, y al igual que yo mucha gente, que Miquel Ricard no es más que una cabeza de turco y un señor pues que se estaba comiendo un marrón monumental, simplemente. Pudo haber participado de alguna forma circunstancial, pero desde luego Miquel Ricard no participó en el rapto, violación, tortura y asesinato de las niñas de Alcácer. Eso lo afirma rotundamente. Totalmente. Como investigador que ha sido de ese caso, que has pasado horas, días y días en la zona y en el lugar, tanto en Alcácer como en los alrededores, porque Miquel Ricard no es de Alcácer, no es de un pueblo cercano, creo que vivía. Sí, bueno, Miquel Ricard era de Benetúser, creo recordar, pero vivía en el domicilio del clan de los Anglés en la población de Catarroja. Todas estas poblaciones, como Alcácer y otras, pertenecen a la comarca de la Hoya de Buñol. Y bueno, según tus investigaciones pudiste hablar con mucha gente de allí, de vecinos que conocían perfectamente la situación y prácticamente todos daban por hecho de que Miquel Ricard puede ser que fuera un chivo expiatorio, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Totalmente. Es muy difícil encontrar a alguien en cualquier población, llámese Turís, llámese Alborache, llámese Catadau, llámese Llombay, llámese el mismo Alcácer, Picassent, que crea o esté convencido de que Miquel Ricard es uno de los auténticos culpables del monstruoso crimen de Alcácer. Él así lo sigue diciendo, lo sigue manteniendo, incluso está anunciando que puede hacer algún tipo de declaración o entrevista ahora después de salir de la cárcel y manifestarse y hablar claramente sobre quién fueron los autores, o quizás no lo pueda decir, o todavía esté, ¿no?, preso de cualquier tipo de prebenda, ¿no? No sé. Yo dudo mucho que Miquel Ricard en ningún momento vaya a confesar lo que sabe él del caso Alcácer, que desde luego no es todo, porque a Miquel Ricard no se le ha notificado todo. Y desde luego, pues Miquel Ricard ha pagado un precio muy alto, porque ha estado encarcelado desde el año 93, o sea que se ha comido una barbaridad de años. Con lo cual, pues no creo que Miquel Ricard, que por otro lado está lo suficientemente defenestrado a nivel público, vaya a hacer ningún tipo de declaración como no sean las que habitualmente conocemos de él, que es inocente, que él no tuvo nada que ver, que Antonio Anglés está muerto, etcétera, etcétera. O sea, yo lo dudo muchísimo que Miquel Ricard vaya a aportar nombres o identidades en una declaración sorpresa. Pero sabe Requena que en los instantes inmediatos a la salida de la cárcel de Miquel Ricard, que por supuesto pues lo tuvo pues el supuesto interés mediático, estaban todos los medios apostados para intentar sacar las primeras declaraciones de Miquel Ricard. Incluso se anunció que Antena 3 o alguna de estas cadenas podía tener una entrevista, con qué cosa que pues mucha gente dijo que que eso que no se debía hacer, no era ético el entrevistar a una persona de esta calaña, ¿no? Bueno, a mí eso me parece una soberana estupidez, porque, bueno, en toda España no estamos convencidos de la versión oficial. Todos sabemos, o por lo menos una amplia mayoría de gente sabemos, que Miquel Ricard es un mentiroso compulsivo, porque al margen de sus cambios de declaración, quizá por circunstancias y porque se la apretara, Miquel Ricard es un mentiroso compulsivo. Pero lo mismo que había un gran interés mediático cuando la salida de Miquel Ricard, cosa por otro lado lógica, Miquel Ricard se iba a dirigir en un principio a Córdoba, y algún medio de comunicación o alguien perteneciente a un medio de comunicación le dijo que no fuera a Córdoba, que lo estaban esperando. Lo estaban esperando
¿Quién puede? Medios de comunicación. Ah, Él bueno, él iba a Córdoba porque por lo visto tiene allí un amigo que es sacerdote o algo así. Ahora no se sabe, el paradero desconocido. Supuestamente está en Francia. Está en Francia, o sea, porque ha ido, ¿no? Ha ido de un lado para otro, creo que ha estado dando tumbos en ningún sitio, parece que lo quieren ya. Ni siquiera su familia parece, si tiene alguna familia que le quede por ahí, creo que ni siquiera lo acogen, ¿no? Tengo entendido que su hija sí trataba de ponerse en contacto con él. Su hija, sí, es verdad que tiene una hija. Y Antonio Anglés. ¿Qué pasa con Antonio Anglés? Eso es el gran misterio, más que el avión este último que ha desaparecido, más de Malasio, ¿no? Yo estoy convencido de que Antonio Anglés está muerto. O sea, pero es algo que yo vengo defendiendo casi desde el principio, que Antonio Anglés no está vivo. O sea, la versión de la huida famosa de Antonio Anglés, y me importa realmente un pimiento si se da por buena la pista oficial que oficialmente, valga la redundancia, se pierde en la población conquense de Granja de Iniesta. Me da lo mismo que sea esa como la soberana milonga que nos contaron de que saltó a las aguas de Irlanda. Para mí, Antonio Anglés jamás salió de la Comunidad Valenciana. ¿Y está muerto por circunstancias, digamos, truculentas o por muerte natural? No, muerte natural ajuste no. de cuentas. Muerte violenta, vamos. Podemos considerar ajuste de cuentas porque, entre otras cosas, Antonio Anglés no era tan manejable como lo era Miguel Ricard. Antonio Anglés era un personaje de carácter violento y no era tan maleable como podía ser Miguel Ricard. Por otro lado, bastante más asustadizo que Antonio Anglés. Uh-huh. Y bueno, el señor Requena, pues yo he tenido ocasión de hablar con él y él tiene, bueno, su propia, vamos a decir, teoría, ¿no? Porque claro, esto, realmente saber la verdad es muy complicado, ¿no? Porque cuántos días y cuántas horas has pasado tú investigando el caso allí a pie del cañón. ¿Cuántas horas han sido? Bastantes, muchas horas. Sí. Y aún así, yo supongo que todavía te viniste con dudas de poder aseverar quién son los autores de material de verdad, materiales no, autores, digamos, intelectuales, como decía nuestro expresidente Aznar, ¿no? De ese asesinato, de esos asesinatos, ¿no? Hombre, aquí hay dos aspectos bien a considerar. Vamos a ver, yo he ido a hablar yo creo que es el maestro por excelencia de este tema, que es Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco ha hablado de que él ha llegado a sentir pánico. Yo no he llegado a sentir pánico, es cierto, he llegado a sentir preocupación, nerviosismo, pero y en esto coincido totalmente con el señor Blanco, cuando uno habla con personas, con testigos, con gente de poblaciones como Alcácer, como Picassent, como Benetúser, como Montroi, como de Catadau, encuentra que la gente, por un lado, tiene miedo, es muy reacia a hablar, y por otro lado, los menos, pero también hay una parte, reaccionan con hostilidad. En cualquier caso, son bastante esquivos con el tema Alcácer. Y si pudiéramos hacer un baremo de gente con la que tú hablas, a la que interrogas, a la que intentas sonsacar, pues a lo mejor de 100 personas, de un espectro de 100 personas, te vas a encontrar con que 90 de ellas no se creen la versión oficial del caso Alcácer. Entonces, digo esto porque saber los nombres o los presuntos nombres de los presuntos, vuelvo a redundar, autores intelectuales, ¿de qué te va a servir? El problema es cómo lo pruebas y luego te arriesgas a que te machaquen gente con poder que puede mover sus hilos a nivel judicial, a nivel político, a nivel social, te pueden machacar y sobre todo buscándote los puntos débiles, como ha ocurrido con el caso del señor Blanco. Entonces el problema es que te arriesgas a una querella criminal. Es muy difícil poder demostrar que fulano, mengano y zutano y una serie de individuos, de granujas, son los autores intelectuales del caso Alcácer. El problema no es los nombres, es cómo probarlo. Lo que pasa es que esos granujas, según hemos hablado off the record, porque no se puede decir ni se puede aseverar nada, pero serían personas no, digamos, de baja estofa, como se suele decir, sino que precisamente son personas que pueden ser de un nivel
alto, ¿no? Tanto intelectualmente como ¿no? Como, económicamente, ¿no? Según parece, ¿no? Sí, sobre todo sociológicamente. Podemos decir que son personas que tienen amigos que te pueden amargar la vida, allá en los ámbitos donde tú te muevas. Tanto en el social, en el laboral, en todo tipo de ámbitos te pueden perseguir. Y todos sabemos lo que ocurre en este país cuando una persona cae en desgracia para el sistema. Yo hace muchos años pienso que, como mucha gente, llegué a pensar si había una trama política, de políticos detrás del caso Alcácer, de la autoría intelectual del caso Alcácer. Y una persona que en su día perteneció a los servicios secretos del antiguo CSIC me dijo no, porque un partido político puede estar gobernando de cualquier signo el año 92. Todos sabemos el año 92, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, quién gobernaba en España. Y el principal partido en aquel entonces de la oposición puede instrumentalizar esta acción tan abominable para aplastar precisamente ese partido y que no gane unas elecciones jamás. Y más en política donde, bueno, como la teoría de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Lo hubiera aprovechado el partido de la oposición. Pero cuando dos partidos políticos, aparentemente tan antagónicos, luego no tanto, se ponen de acuerdo, es porque hay un factor en común, hay una convergencia. Y es ahí a donde hay que ir. ¿Qué amigos en común o qué poder en común defienden, ocultan los dos grandes partidos? Y ahí está la clave. O sea que esas personas podía tener tanto influencia en un partido como el Partido Popular como influencia en el Partido Socialista. O sea que puede ser una de esas personas que se mueve bien en todos los ámbitos. Sí, incluso de esas personas que otro, financian, ¿no?, campañas o que facilitan el crédito, la inversión o las donaciones a los grandes partidos y a sus campañas. Pero esto, la verdad es que no sé si calificarlo de grave, triste o no sé cómo, porque si realmente estas personas que son responsables de los grandes partidos políticos se manejan con gentuza de este tipo, pues hay que decirlo así, es para ya no creerse nada, ¿no? Bueno, es que hablamos que socialmente estas personas aparentemente son honorables ciudadanos, pues con una reputación intachable, pero luego está su lado oscuro, efectivamente. Estos señores pues tienen un poder y un estamento social que les permite pues ausentarse durante días o incluso alguna semana de sus hogares, de sus domicilios, sin levantar sospechas. Pues son personas muy bien relacionadas, que tienen sus obligaciones, sus cargos y que gozan pues de un radio de acción pues muy amplio, gozan de libertad de movimiento. Entonces, son caprichosos. Son viciosos, digamos, que caprichosos en ese sentido, de que quieren, necesitan, no se conforman con, claro, que tienen están de vuelta, día a día, están de vuelta de todo. Muchas motivaciones que extraña como llegan incluso a raptar a 3 niñas que tenían 15 años, ¿no? En aquel momento, 14. 2 de 14 y una de 15, sí, efectivamente. Y llegar a esos extremos, ¿no? De querer satisfacer sus bajos deseos y llegar a ese extremo, ¿no? Creo que por ahí van los efectivamente, tiros, ¿no? Más o menos va por ahí, sí. Y bueno, y los chivos expiatorios serían pues el Miguel Ricard, Antonio Anglés, y no sé si había alguno más por ahí que podía estar implicado. Porque de hecho los dos villanos, entre comillas, por excelencia son Miguel Ricard Tárraga y Antonio Anglés Martins. Pero indudablemente aquí hablamos de varios grupos que han interrelacionado entre ellos, desde el grupo que capta a las niñas y que las recoge, que las invita, nunca las rapta, las engaña, las manipula. Luego está el grupo de pervertidos honorables, que son los cerebros intelectuales. Luego está el grupo, no vamos a decir sicarios, porque los sicarios son, entre comillas, profesionales deleznables, profesionales de la muerte, y no se ensañan, no hay matanzas, no hay actos chapuceros y abominables como los que ocurrieron con las niñas. Y luego tenemos el grupo de gente que se presta a la chapuza, a la gran farsa de la verdad oficial, es decir, a la reconstrucción de un escenario totalmente artificial sobre otro que ha ocurrido. O sea, una réplica, en este caso bastante chapucera, donde las piezas no encajaban, de lo que fue la verdad oficial.
La verdad es que lo triste es que 3 niñas, pues fíjate que estén muertos. ¿Cuántos Que años? podían haber ¿Cuántos sido años? perfectamente 4, ¿no? ¿Cuántos años han pasado ya del caso? Ya estamos en... Pues han pasado 21 años. 21 años. Sí, estas crías, pues que eran totalmente normales, de que le podía haber pasado a cualquier familia, ¿no? Que no, Sí, aquí no es por supuesto. ni siquiera eran de una extracción digamos, de baja, o que vivieran en una... No. Al contrario, porque Alcácer es una población más Muy bien, ¿no? pequeña, normal, muy pequeña. y que puede relacionarse como SAS o como... para ponernos en un... Y que esto pase, y lo que es las familias, en un momento dado, pues se le criticó mucho a uno de los padres, ¿no? Sí, a Fernando García. Que tuvo demasiado protagonismo mediático, no sé si tuvo... No, eso como al final quedó... Bueno, parece ser que a Fernando, de lo que se le acusa o le acusa a cierto sector de gente, es de que fue a formar una fundación, las Niñas de Alcácer, y que los ingresos, las donaciones, el dinero que se recogía para tal fin, pues él lo había gastado. Eso es de lo que se le acusa a Fernando García. Pero se olvida que Fernando García, desde un principio, enarboló la rebeldía a la versión oficial. Él nunca se creyó la versión oficial. De hecho, él en un principio pensó que su hija y sus amigas habían sido víctimas de una red de trata de blancas y que las menores estaban siendo obligadas contra su voluntad a prostituirse, posiblemente en clubes de alterne. Y de hecho Fernando García recorrió los más lujosos clubes de alterne en busca de esa pista. Fernando García llega a un momento lógico, con la desesperación, con la angustia, con la incertidumbre. Las niñas tardaron, creo que fueron 75 días en aparecer. Eso es una tortura a fuego lento para cualquier padre. Fernando García, un hombre de carácter muy fuerte, pues fue superado por esa crisis de ansiedad, de angustia, y en un momento dado, pues Fernando García se calma y deja de investigar. Y eso quizá mucha gente no lo ha contemplado. Muchos dicen, bueno, porque se llenó los bolsillos, porque lo imputaron. Fernando García ha pisado muchísimas más veces los juzgados. Se le han puesto querellas, se le ha denunciado, se le ha querido meter en la cárcel. Pero nadie se ha preguntado lo siguiente. ¿No será que Fernando García en su día a Fernando García se le ofreció la posibilidad de que si dejaba de ser una mosca cojonera, la verdad se sabría algún día y aparecerían los culpables? Nadie se ha preguntado eso, porque quizás, podría tener muchos más visos. Quizás también el intentar desprestigiarlo, porque no, sí que porque se la ha intentado, tenían el temor de que al final la verdad tuviera que relucir, ¿no? Y quizás haciendo que deslegitimándolo un poco, diciendo que se ha quedado con dinero, pues claro, pierde toda su fuerza, ¿no? Moral, ¿no? Supongo que sería por ahí por eso querían tacharlo de que se había aprovechado de esa situación. Sí, efectivamente, Fernando García desde luego llegó a arruinarse, porque la investigación es muy larga, tienes que moverte en muchos lugares y todo es a base de dinero. O sea, la gente debe pensar que cuando tú te desplazas en un vehículo, me da igual de la gama que sea, el vehículo gasta combustible. En una estación de repostaje, desde luego, no te van a cambiar un vale de una ONG a cambio de combustible. Y hay que comer, y hay que cenar, y en fin, y hay que gastar. O sea, eso es inevitable. Bueno, ¿cómo fue la venta del libro, por cierto? ¿Fue bien tu libro? ¿Se vendió bien o no? Sí, no me puedo quejar. O sea, has conseguido por lo menos cubrir los gastos, como se dice, ¿no? Bueno, en ello estamos todavía. ¿Y cómo te embarcas tú en esa aventura de ir a investigar por tu riesgo y cuenta? Porque prácticamente fuiste tú con un fotógrafo, ¿no? Creo que te llevaste no te llegaste a llevar a algún familiar tuyo fotógrafo para captar imágenes, no. Allí. Esto empezó en el año 93. En el año 93, ya aparecidas las niñas, que aparecen en el mes de enero. Pues fue aproximadamente por la primavera cuando yo llego por primera vez a la población de Alcácer, en compañía de otro amigo. Fue el primero que me acompañó. Y fuimos a caer en uno de los bares que hay en la plaza del ayuntamiento. Además, ahí también está el local de la banda filarmónica de Alcácer, donde ensaya la banda de música. Y allí fue la primera vez la que estuvimos.
Yo recuerdo que tenía mucho calor, cometí la tremenda estupidez de, sabiendo lo caluroso que soy, ir trajeado y con corbata, y estábamos en una mesa y detrás de nosotros habían unos par de señores ya de cierta edad y nos tomaron por agentes de la UCO o de la Policía Nacional y estaban cuchicheando, pero vamos, no con la suficiente discreción como para que nosotros no oyéramos lo que estaban diciendo. Y entre las cosas que decían, están buscando a los cómplices de Ricard y Anglés. Estos han venido desde Madrid. Eso fue una de las primeras cosas que me fascinó. Nosotros realmente aquel día fuimos en busca de Fernando García, y Fernando García aquel día casualmente, ese fin de semana, estaba en Sevilla. Luego hubo un paréntesis amplio. Yo acudí a ciertas fuentes, podemos llamar privilegiadas, y transcurrió bastante tiempo hasta que de nuevo volví ya por todas a Alcácer, desde Játiva hasta Torrente, a recorrerme todas las poblaciones y todas las pistas, siempre con un grupo de personas, primero 2, después 2 más y ahora otro más. Y sí, mínimo siempre hemos habido allí 3 personas, mínimo. Ha habido veces que hemos coincidido 5, pero mínimo siempre hemos habido 3 personas allí. Y hemos estado bastantes veces, incluso durmiendo dentro del vehículo. ¿Y nunca te has sentido amenazado? ¿No has sentido que podías tener una repercusión, ¿no? Claro, porque esos asuntos son bastante truculentos y oscuros como para meterse ahí en la boca del lobo. Yo, desde luego, no sería tan valiente como tú para hacer eso, ¿no? Hombre, momentos delicados o, vamos a decir, preocupantes, hemos tenido varios. Una vez, porque estando en el interior de un bar-restaurante, era un sábado del mes de abril, igual que este mes, y hacía bastante calor. 2 de mis compañeros estaban en una mesa y yo me acerqué a hablar con el personaje que estaba detrás de la barra del mostrador del bar, que resultó ser dueño del establecimiento. Y el hombre parecía no acordarse de Ricard y de Anglés. En aquel entonces, a través de la ventana que daba al exterior, a la calle, pasó un personaje de complexión fuerte, mucha envergadura, prácticamente en torno a mi estatura, sobre el 1,85, 1,86, de cabello pelirrojo, ya con entradas pronunciadas, un hombre que, bueno, podría tener unos 55, 56 años, facciones muy grandes, y lo llamó. Entonces le dijo, este señor está preguntando, es periodista, está preguntando sobre el caso Alcácer. Este señor, desde un principio, ya me advirtió que no quería saber nada ni con la Guardia Civil ni con la Policía Nacional. Y yo le dije, lógicamente, que no pertenecía a ninguno de estos 2 cuerpos. Este señor, pues, sabía demasiadas cosas, había muchos detalles que no aparecen en el sumario oficial, y en un momento dado, pues llegó a decir que Antonio Anglés estaba allá arriba, palabras textuales. Y dije, allá arriba, pues, ¿qué quiere decir? ¿Está en el cielo? Que no, hombre, no, y en las montañas. Bueno, pero eso es lo que supone mucha gente, ¿no? Yo queriendo restar importancia para soltar la lengua de este personaje. Dice, no, yo es que un día conozco muy bien aquella zona de la Romana, término municipal de Turís, y iba con mis perros de caza y vi unos restos óseos en una pequeña gruta que hay ahí. Seguimos la conversación, vuelvo sobre los pasos, le digo lo de los restos humanos y me dice que él no ha dicho eso, que lo que me ha dicho en realidad es que había visto una chuta, una jeringuilla de drogadicto. Me quedé con el detalle. Luego se llamó una segunda persona que pasaba también por el exterior, un personaje que muy interesante, muy curioso, muy culto. O sea, hablamos de pueblos muy pequeños. Esta persona se notaba que tenía bastante cultura, un señor bastante elegante, y me reveló su identidad, que yo ahora omito, y me dijo, me va a ser muy difícil poder descubrir nada. No obstante, es admirable que hayáis venido desde tantos kilómetros y dice, lo mejor que podéis hacer es no hacer tantas preguntas, terminad vuestras cervezas y marchaos. Y yo le dije, bueno, esto es una amenaza.
Dice, no, es un consejo de amigo. Nosotros dimos un rodeo, fuimos a cenar a Alcácer y luego fuimos a una población llamada Dos Aguas. Llegando a Dos Aguas, es una carretera de montaña, estrechita, vimos, no había prácticamente circulación, que detrás de nosotros se situaba un vehículo de alta gama de color negro. No nos rebasó en ningún momento. Nosotros penetramos dentro de Dos Aguas, este vehículo también, paramos en una calle y este vehículo siguió trayecto. Luego salimos y a la entrada de Dos Aguas hay una zona a la derecha, conforme salíamos a la izquierda, donde hay bastante vegetación y creo que hay un río subterráneo, por lo menos hay rumor de río. Y allí entre la vegetación dejamos el coche y volvimos y vimos salir de nuevo al vehículo en la misma dirección que nosotros habíamos tomado. Al cabo de un rato volvimos a ver aparecer por tercera vez ese vehículo, que volvió a penetrar en la población de Dos Aguas y ya no lo vimos reaparecer. Esa noche dormimos ahí. Sí, esa fue la primera vez que dormir en el coche para muchas noches, claro. Sí, esa fue una de ellas. Había que ahorrar gastos como sea, porque claro, una investigación de estas, así por personas sin ningún tipo de, ¿no? de poder económico ni de ningún mecenas detrás que te pueda. Pues la verdad es que tiene que ser, ¿no? un gasto bastante. Es un gran sacrificio, cuando menos. La verdad es que es un sacrificio. Conocemos bastante bien, por ejemplo, los bocadillos de carne de caballo. ¿Estás satisfecho de tu labor o de lo que puede haber, lo que puedes haber aportado? Si crees que has aportado alguna novedad con el, porque claro, tanto se ha hablado del caso Alcácer, ¿qué crees que puedes haber aportado? ¿Qué luz puedes haber dado a este caso tan truculento? Bueno, llegas a descubrir muchas cosas porque hablas con mucha gente. Unos porque vas a buscarlos y otros porque los encuentras. El problema es que muchas de esas cosas interesantes son temas muy íntimos, muy particulares, de familia. Y esas cosas no se deben de airear, por respeto, por ética a las familias. Pero vas entendiendo más de una cosa. Por ejemplo, por qué, aunque yo sé que es el protocolo de la investigación policial, porque se puso interés en investigar a las familias y especialmente a una familia en concreto. ¿Por qué se estuvo investigando un chalet bastante lujoso de la población de Picassent? ¿Por qué se buscaba a un delincuente que había sido, pues hacía muy poco que lo habían excarcelado, con fama y antecedentes de violación? ¿Por qué se buscaba a las niñas a unas cuantas decenas de kilómetros de supuestamente donde ocurrieron los hechos, que era en la partida de la Romana, población, o sea, término municipal de la población de Turís? Son interrogantes. Luego empiezas a ir atando cabos. ¿Por qué Fernando García acudía muchas noches acompañado a determinados clubes alterni? ¿Tú llegaste a estar físicamente allí en la partida romana? Sí. Ahí se encontraron los restos, ¿no? Ahí se encontraron los restos. Pero que en los asesinatos no fueron allí. No, por supuesto que no. Taxativamente no. No fueron allí. No. Lo curioso es que cuando nosotros fuimos a la partida de la Romana, que fue un domingo de abril, allí tuvimos un encuentro, vamos a llamarle casual o causal, con dos personajes muy interesantes. Y estos nos dijeron que la supuesta o la presunta noche de los hechos, 13 de noviembre de 1992, ellos estaban allí, junto con más personas, y allí no ocurrió absolutamente nada. Es más, estas personas nos llegaron a decir el lugar donde supuesta o presuntamente mataron a las niñas, porque según su opinión, y era una opinión, la fuente que informaba era tanto policial como forense, en los cadáveres de las niñas había restos de un barro que solamente crece en una población de la Comunidad Valenciana.
Sí, que ese tipo de barro se produce esa tierra estaría determinada en un lugar concreto y no precisamente en la romana, ¿no? En la romana no. No es, Es tierra caliza y hablamos de tierra arcillosa. Luego estaba la fosforescencia de los zapatos y eso nada más se produce tal fosforescencia cuando existe la proximidad cercana de un medio acuático. La verdad es que este caso da mucho para hablar, ¿no? Es un asunto que todavía tiene, después de tantos años, todavía la gente sigue, ¿no? Totalmente no sabe a qué atenerse. Ahora, con la salida de la cárcel de Miquel Ricard, que por lo que yo te he podido seguir a través de las redes sociales, en las que todos estamos ahora casi metidos, pues tú eres de la opinión de que la famosa doctrina Parot no debía haberse, ¿no?, derogado, o por lo menos no se tenía que haber mantenido, y que hubieran cumplido ¿cuántos años le quedaba si hubiera tenido que madre mía, una barbaridad, pero es que claro, yo ahí no estoy de acuerdo, puesto que yo defiendo la tesis de que Miguel Ricard no torturó, violó ni mató a ninguna de las niñas de Alcácer. Entonces, ¿es inocente? De esos cargos en concreto, sí. Es cómplice, pero no precisamente... Es encubridor. Ya, vamos a dejarlo ahí, es encubridor. O sea, que tenía que haber pasado mucho menos tiempo en la cárcel, según si se hubiera condenado por lo que realmente... Indudablemente. Posiblemente Miguel Ricard esté sujeto por una acusación que él sabe muy bien cuál es y que se podía hacer pública. ¿Y a ti te apetecería entrevistar a Miquel Ricard o no? Muchísimo. ¿Sí? A mí me gustaría mucho hablar con él y preguntarle una serie de cosas que, bueno, a mí me han contado concretamente. Aquí es que siempre ha flotado la leyenda negra de Antonio Anglés como malo malísimo y de Miguel Ricard como su fiel lugarteniente. Antonio Anglés no era más que un traficante de droga, trabajaba para un traficante mayor, y Antonio Anglés era homosexual. De hecho, solamente me he encontrado a 2 personas de más de un centenar, incluido pues convictos, exconvictos de algunas poblaciones marginales que conocían a Antonio Anglés y todos decían lo mismo, que era homosexual y que además le gustaban los menores, pero los menores de sexo masculino. Lo único que Antonio Anglés tenía un carácter violento, un carácter agresivo. Se montó la leyenda en torno a la pretendida relación sentimental de Antonio Anglés con una yonki llamada Nuria Pera, la que querían hacer pasar como su novia, cuando en realidad pues mercadeaba para él, trapicheaba para él. Y Antonio Anglés propinó una brutal paliza a esta chica, pero porque quería cobrarle el importe de una entrega de droga. Claro. Sí, lo que suele pasar en estos casos, ¿no? ¿Y qué le preguntarías tú a Ricard? ¿Qué es lo que se le podría preguntar a este individuo? ¿Tú crees que con esa persona es fiable? ¿Que alguna de las respuestas, como ya has dicho, que es un mentiroso compulsivo? ¿Qué respuestas podrías tú creer de este personaje, en realidad? Sobre todo le preguntaría por un personaje al que él conoce muy bien. Que no se puede decir. Sí, le preguntaría por Mauricio Anglés. Lo que no es normal... Es hermano de Antonio Anglés. Sí, no es el menor es Carlos. Pero lo que no es normal es que en el año 93, Mauricio Anglés, que debía tener por aquel entonces 14 o 15 años, manejase ya unas cantidades muy respetables en metálico, como puedan ser 200 o 300.000 pesetas que exhibía, y con las que se permitía el lujo incluso de ir a fábricas de muebles a comprar enseres para la vivienda del clan, cuando los Anglés vivían en un modesto domicilio, en un cuarto piso de la calle Camí Real de la población de Catarroja, y una prole, además muy numerosa, mantenidas oficialmente con el sueldo de la madre, de Neusa Martins, que por aquel entonces no llegaba ni siquiera a las 150.000 pesetas, desde el salario que cobraba por ejercer de matarife de pollos. Y vamos a ver, ¿qué se puede lograr conseguir esclarecer a estas alturas
si Miquel Ricard dijese algo que todavía no ha dicho o qué podría pasar. ¿Podría dar un vuelco o ya es totalmente imposible ya, dado el tiempo que ha pasado? Esto es un caso que, bueno, ya ha pasado más de 20 años. Sí, está prescrito ya, pero bueno, por lo menos que se supiera realmente, ¿no?, quiénes son los autores. Sí, ¿no? eso es lo único que moralmente pues sería, pues como aquel que dice, ¿no?, sería un descanso. Es como el caso de Marta del Castillo. Si apareciera el cuerpo, no se le va a revivir a la pobre chica, pero al menos moralmente sabríamos la verdad. Para los padres, que quede claro que los padres sí que tienen sospechas, supongo, de quién son los realmente, ¿no? ¿Con quién pudiste hablar de los? Yo he hablado con una persona allegadísima a Fernando García. Allegadísima. Y ellos tienen totalmente el convencimiento de que son otras personas, está claro, ¿no? Ellos en su momento recibieron presiones. Ellos, concretamente uno de ellos, me dio un consejo hace exactamente 3 años, la primera vez que hablamos, cuando yo fui a buscarlo a Beniparrell, y fue: ande usted con cautela, con sigilo, en este caso, porque puede tener, entre comillas, un accidente. Hay cosas que son inexplicables, porque todos sabemos que Miguel Ricard y Antonio Anglés tienen sus informes psicológicos, les he hecho todo tipo de tests, son personajes que han estado en prisión, que tienen sus antecedentes, que no son monstruosos, no son los antecedentes de ningún asesino en serie, pero su coeficiente intelectual, pues casi podríamos asemejar que la masa encefálica de Antonio Anglés podía ser similar al puré de patata. Y cuando aparecen los cadáveres de las 3 niñas, resulta que en sus cuerpos aparecen una serie de incisiones precisas, propias de ser practicadas por el cirujano, o sea, por el bisturí de un cirujano. O sea, que no lo puede hacer una persona como exactamente. Luego, los cadáveres que aparecen vestidos, si han caído en manos de gente tan brutal que le practica todo ese tipo de golpes, de lesiones, es algo espantoso. Gente tan depravada, tan salvaje, tan ruin, se me acaban los adjetivos, y luego tienen la delicadeza de un gentleman de vestir los cadáveres. Cadáveres que además aparecen parcialmente devorados. Han estado a la intemperie, porque no hay rastros de pezuña del animal en torno a la fosa de la Romana. Los cadáveres están parcialmente devorados y, sin embargo, la ropa está intacta. Luego hay ausencia de livideces cadavéricas. Si hay fauna cadavérica, si los cadáveres han estado 75 días en la fosa de la Romana, ningún animal, ningún ser vivo, ningún insecto, a no ser que sea alienígena, puede vivir 75 días sin oxígeno. Hay una coloración, color grisella a los dientes de las niñas, que eso nada más es propio de la gente que muere de asfixia o ha estado bajo un medio acuático. Aparecen 3 cinturones cuando nada más había 2, porque una de ellas no lo llevaba. Aparecen huesos que no corresponden a los cadáveres de las 3 niñas. Gabriel Aquino, uno de los 2 colmeneros que se topan con el macabro hallazgo, declara, y antes de morir, así lo dijo, declara que lo que él vio fue un brazo de hombre. Luego, cuando sube por segunda vez, esta vez acompañado por efectivos de la Benemérita, lo que ve es una mano de mujer. En fin, son demasiados aspectos demasiado extraños. O sea, que por lo que me estás relatando, yo colijo de que podía haberse llevado a las niñas a un chalet, ¿no?, de estos, sí, de alta alcurnia, ¿no? Más o menos así, cuando menos muy confortable. Una fiesta macabra con ellas, ¿no? Y con todo lo que no hace falta relatar, porque no hace todo el mundo, y que finalmente pues se deshicieron de los cadáveres pues de esa forma tan grotesca, ¿no? Para que pueda parecer en un momento dado que había sido obra de estos, ¿no?, de estos sí, descerebrados, ¿no? Incluso se han fabricado pruebas falsas,
como por ejemplo la famosa Cruz de Caravaca, que aparece en uno de los cadáveres, porque por lo visto había un cierto interés en desviar la autoría de los presuntos autores hacia uno de esos grupos de iluminados o pseudosatánicos, exactamente, sí, alguna logia hermética. Desviar un poco la atención para que pudiera aparecer algo de, ¿no? de algo más esotérico y de estas que no tiene nada que ver, ¿no? Que no es, en absoluto, ni mucho en menos. absoluto. Y bueno, quizás incluso pues algunos de los autores, no sé si intelectuales o materiales, o porque no sé si ellos actuaron, o sea, que fueron ellos con sus manos, sus propias manos, quienes hicieron esa, ¿no? Los intelectuales no. Los intelectuales no, pero los que pudieron, podemos distinguir entre intelectuales, que fueron los que siguieron el gran festín, digamos, ¿no? Con las niñas, puede ser así. Sí, el festín lúdico. Fue lúdico. Y los que materiales, los que al final tuvieron que, ¿no? Que por hacer encargo, el trabajo sucio. las ejecutan. ¿Y quién más? Y los que fueron a la cárcel, como Miquel Ricard. Los que fueron a la cárcel y aquellos señores que sirven, lanzan el cebo para que las niñas piquen, porque gozan de su confianza, son personas las que ya conocen. Se la llevan a la discoteca. No hay ninguna discoteca. La discoteca es una coartada. Ese día sí, pero supuestamente tenían que acudir 4 niñas, una de ellas se libra porque está indispuesta. Y ellas saben muy bien dónde van, pero no saben a lo que van. Sí, pero ellas ya sabían que iban a una fiesta, ¿no? Sí, pero no una fiesta de pervertidos ni de depredadores sexuales. Claro. Ni de este pues se supone que con una criatura de 14, 15 años no esos niveles todavía no podían tener esa conciencia, ¿no? de perversión. Era simplemente que querían pasárselo bien y cayeron en esas redes, ¿no? Que lamentablemente, pues... Y bueno, alguna vez hemos hablado tú y yo y hay nombres ahí que suenan, porque supongo que lo habrán dicho vecinos, ¿no? que sabrán más que nosotros, o por lo menos están más cerca de este caso, y que incluso algunos pues ya están en el cielo o en el infierno, ¿no? En este caso puede ser que alguno ya no se le pueda juzgar, bueno, aunque haya prescrito, ¿no? O sea, que tú sabes que se habrá juzgado el todopoderoso, digamos. Nosotros sí, entre bastidores sí que hemos hablado de nombres. Sí. Lógicamente ni tú ni yo vamos a cometer la soberana estupidez de lanzarnos a la piscina. Muy grave, claro, muy grave. Para el mal menor que nos puede ocurrir es que nos querellaran, ¿no? De ahí todo lo peor e imaginable. Pero sabes que nosotros sí hemos hablado de nombres y nos han encajado bastante bien las piezas. El problema es el poder que tiene esa gente. Poder que tenía, porque alguno de ellos, como digo, y sigue existiendo, pues ya no está entre nosotros. Sí, afortunadamente alguno de estos hijos de las 4 letras ya no están entre nosotros. ¿Y crees que Dios lo juzgará o no? Tú no crees, no eres muy creyente, ¿no? Tampoco crees que, Hombre, haya una justicia divina. Yo soy creyente a mi manera. Divina, ¿o no hay justicia no creo divina? en la justicia terrena, entonces mi esperanza es que haya una ultraterrena. Y que lo estén ahora, ¿no? Sufriendo, que si realmente cometieron esos deleznables crímenes, que ahora lo estén pagando, ¿no? En algún sitio, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? Que nos quede esa mínima esperanza, y sobre todo a los familiares, porque nosotros al fin y al cabo ni conocimos a esas niñas, pero bueno, la verdad es que, por cierto, hay que recordar los nombres de estas niñas, tú que los tendrás en la memoria. Pues sí, por lo menos Antonia Gómez, aunque a ella le gustaba más que le dijera Antonia Gómez, Desiree Hernández y Miriam García. Y una cuarta que se libró porque en ese momento no pudo acudir. Estaba indispuesta, sí. Que desde luego que tiene que ser más tanto o más grave el que una amiga que sepa que podía haber, ¿no? Que una víctima más y que se haya quedado. Sí. Eso tiene que ser tiene que ser algo realmente espantoso. ¿Con esa niña se ha hablado o alguna vez no? Se la ha intentado localizar, pero de habido manera, y yo entiendo perfectamente que ella no quiera. Bueno, esa niña que ya es una mujer, claro. Sí, es una mujer hecha y derecha, igual que hubieran sido estas 3 criaturas si no se les hubiera segado. Pero ella podía tener alguna información, ¿no? Que no, irrelevante, tan solo pues que iban a una fiesta. No, o sea, que ella no podía tener ningún tipo de información más allá de... Porque no sabía nada. También podía haber ido engañada como iba el resto de sus amigos. Claro, sí, el problema es que allí habían 2 señores que gozaban de la confianza de la niña. No fueron elegidas al azar, fueron elegidas a la carta. Había que buscar un grupo de adolescentes que estuvieran bien apañaditas
para que tuvieran una diversión, entre comillas, pues un grupo es que no encuentro un calificativo para este tipo de gentuza. Calificar eso es complicado. Y para terminar, porque al final la verdad que el caso da para mucho y sinceramente pues esto pues a todos nos preocupa y los oyentes supongo que luego nos harán preguntas y querrán saber más cosas sobre el caso y en este caso, valga la redundancia, nuestro amigo JJ Requena pues estará dispuesto, ¿no?, a responder tanto a través de redes sociales. Creo que tienes alguna red abierta, ¿no?, para poder comunicar contigo. Sí, incluso, ¿no? Todavía, aunque últimamente no ando muy bien de salud, últimamente no me fatiga mucho el escribir. No te conectas mucho, ¿no? Me fatiga mucho el escribir, me está costando. Tengo todavía personas pendientes de escribir, de contestarles en privado, porque lo voy a hacer cada uno de ellos en privado. Ya di mi palabra, me comprometí a ello. Me está resultando muy lento, más de lo que yo quisiera, porque ya digo, no estoy muy boyante ahora de salud. Pero efectivamente yo seguiré hasta cuando pueda. El día que yo me termine de convencer de que soy una estrella para la investigación, pues yo quisiera, claro que sí, pienso que como cualquier persona que ha investigado este caso, que haya un testigo, que haya gente que continúe tomando las precauciones, no cometiendo los errores que yo, por ejemplo, haya podido cometer, llevando mucho cuidado, porque en su día hay que romper una lanza en favor de la valentía que tuvo Juan Ignacio Blanco y Fernando García, a los que se le tendieron trampas, desgraciadamente, para desprestigiarlos y machacarlos. Y de hecho se les tendieron esas trampas, sí. Y la última pregunta por mi parte. ¿Puede ocurrir un caso similar en estos tiempos? ¿Estamos todavía en riesgo de que cualquier niña pueda sufrir lo mismo que sufrieron estas tres? Desgraciadamente, gentuza de este tipo sigue proliferando. Lo que ocurre es que este tuvo un impacto mediático por la caja de resonancia social que hubo, que no han tenido otros. Pero la comarca de la Hoya de Buñol ha recogido varios casos de jóvenes desaparecidos que no han tenido una repercusión tan amplia. Por ejemplo, el caso Macastre, también de 3 adolescentes. Por muchos de estos casos, los verdugos son los mismos. ¿Y qué opinión te merece de los últimos casos, como el de la niña de esta gallega de Asunta? Asunta. ¿Cómo es posible que unos padres lleguen o crees que no son los padres? Claro, es complicadísimo. Sí, pero ¿cómo se puede llegar a ese tipo de bajeza moral? No sé, ¿en qué situación se puede llegar a estar para asesinar de esa manera a una niña? A mí me cuesta comprenderlo. Me cuesta comprenderlo como me cuesta comprender. Y con premeditación, además. Exacto. El caso de Marta del Castillo también me cuesta comprenderlo. Sí, pero bueno, ahí eso es un menor o se supone que es el menor o tampoco. Se supone. O tampoco crees que. Yo no me creo dudas, que Miguel Carcaño sea el único culpable, por supuestísimo. De hecho, al que están achacando es más a su hermano mayor que a... Sí, eso parece. Incluso recibes alguna filtración o algún anónimo, algún privado vía Facebook y lo tienes que poner en cuarentena, entre pinzas, de quién puede ser el asesino material de Marta del Castillo, ¿sí? Y tú en este caso, porque tú y yo nos conocemos, aunque es duro decirlo así claramente, ¿serías partidario de que en una situación como la que está ocurriendo con el Miquel Carcaño que lleva en jaque a toda la policía, a televisiones, todos pendientes de que revele ya el paradero de Marta del Castillo, ¿serías partidario de que hubiera tortura en este caso, de que hubiera algo porque la única manera de cantar, sabes que la tortura es lo más eficaz? Y aquí, si no hay, claro, yo tampoco soy partidario, pero es que cuando ves un personaje de esta calaña que se ríe de todo el mundo y que una familia, unos padres y una madre está esperando simplemente a enterrar a su hija, es triste ver que encima se ría y se burle de todos, porque es de todos, ¿no? Sería partidario de endurecer los años de condena que tiene cada vez que hubiera mentido con una de sus versiones, hubiera hecho perder el tiempo a la policía, a los jueces y a la gente en general, burlándose de ellos, y soy partidario de lo que se está practicando últimamente con él, ese tipo de pruebas de sueros de la verdad. Eso sí ¿Son eficaces? Pues no lo sé, hay quien dice que está en fase experimental, como en su día cuando se hablaba del pentotal sódico, suero de la verdad,
Pero sí soy partidario de todo esto, de polígrafos, vamos, tortura, de agobiar. Lo de la tortura, eso me exagero yo un poco, ¿no? Pero a veces que yo que me pongo la piel de los padres y de la... Sí, yo también, para decir que, pero me imagino que mucha gente se escandalizaría y seguro como digo yo, o que que se le van escape, a colocar... o que al Guardia Civil se le escape un día, que, Sí. como, que se me ha escapado y que actúe, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente. Es que si hablamos de torturas tal cual, nos van a otorgar rápidamente, seguro que Sí, quien esté, la cruz gamada. Sí, no, Un brazalete, seguramente que van a decir que somos unos... vamos a quedar nosotros como los auténticos, ¿no? Vamos a ser peor que Miguel Carcaño, ¿no? Y es lo triste, que al final puede parecer que uno sea... porque diga hasta... Yo no sé partidario de la tortura, ni mucho menos, pero la verdad es que cuando uno ve esa situación de que se está burlando auténticamente de todo el sistema y está haciendo sufrir a un padre, a una madre y a una familia, es que eso no tiene nombre, o sea, ya eso es ya la última... Yo nada más digo una cosa, hace tiempo sí en un programa de radio hubo alguien, una señora que decía pertenecer a una ONG y hablaba de los derechos humanos, y entonces yo nada más le hice una pregunta a esta señora para que me la contestara, y con eso contesto. ¿Usted cree que quien hace esas cosas es humano para exigir derechos? Eso es cierto. Además, con el Tribunal de Estrasburgo, que fue el que derogó la famosa doctrina Parot, creo que algún comentario así jocoso en las redes, ¿no? También el Tribunal de los Desechos Humanos, ¿no? O algo, Sí. o algo similar, efectivamente, ¿no? En vez de los derechos humanos. Lo que pasa es que, claro, al final pagan justo por pecadores, como se suele decir, porque sinceramente luego hay inocentes que están en la cárcel. En este caso, como tú mantienes que Miguel Ricard en realidad no es el autor material, sino que y sin embargo pues ha pagado con bastantes años más de lo que sí se tendría que haber pagado, ¿no? O sea que aquí según se juntan eso, que siempre se tiene que librar el poderoso, ¿no? El que sale, el que está fuera de control, ¿no? O que está por encima del bien y del mal, o compra voluntades, ¿no? Que es lo más fácil, ¿no? A mí no hace mucho, ni siquiera hace un año, alguien me preguntó en una de estas poblaciones de la comarca de la Hoya de Buñol, ¿usted cree que Miguel Ricard es capaz de matar a alguien? Digo, es posible, pero desde luego no a Toñi, Miriam y Desiré. Y quizá en un momento dado pudiera pagar por un asesinato encubierto, pero desde luego no el de Toñi, Miriam y Desiré. Bueno, pues ha sido... La verdad es que se nos ha pasado la hora. Iba a ser media hora en un principio, hay que decirlo así, pero es que este tema, sinceramente, atrapa a cualquiera. Lamentablemente, ¿no? Porque lamentablemente. Son casos que mejor que no tuviéramos que hablar de ellos, ¿no? Pero bueno, ahí están. El libro de JJ Requena todavía, ¿no? Tienes por ahí todos los ejemplares, ¿no? Que muy si poquillos. Alguien esté interesado muy en poquillo. Adquirirlo, puede... Sí, pero bueno, aún te queda alguno, ¿no? Si alguien o en alguna biblioteca, o si alguien quiere echarle, ¿no?, un vistazo o leerlo, ¿no? Siempre será interesante, ¿no? Porque tu trabajo te ha costado, vamos. Sí, lo que ocurre es que cuando yo escribí este libro... Había decir que se llama la cara oculta, ¿no?, del caso. Ese es el subtítulo. El subtítulo original es Camino al infierno. Camino al infierno, exactamente. Lo que ocurre es que cuando yo escribí este libro, había descubierto bastantes cosas que he descubierto después. Entonces, en cierta forma... Hay que hacer una segunda entrega. No creo que yo me embarque en... Si quieres que te acompañe, yo te acompaño, pero sabes tú que yo soy más miedoso, saldría corriendo a la primera. Yo no aguanto todo eso. Lo que tú cuentas, yo nada más pensarlo ya terminaría mi investigación rápida. Soy un periodista, pero de estos de salón. Yo se me conformo. No, yo creo que somos periodistas de raza. No les hemos sido tiesas con políticos y tú lo sabes perfectamente, que hemos llegado a ser a veces víctimas del sistema. La verdad que sí. Pero tú conoces a alguno de mis colaboradores y sabes que son bravos. Sí, son jóvenes, pero son bravos. Y sobre todo son leales. Cierto es. Bueno, pues encantado de tenerte aquí. El placer ha sido mío, inmenso. Y espero que vuelvas por aquí, por esta casa, ¿no? No nos abandones, porque por ahora supuesto yo que sé no. lo que va a pasar. Va a empezar a sonar el teléfono de la emisora y, oye, que yo quiero saber más cosas sobre... Y sabes que esto va a dar pie a que la gente se interese, así que
supongo que te podemos emplazar, ¿no? Por supuesto que sí. Para cualquier otro momento, porque claro, hay que contar con que vengas el desplazamiento y en fin, el caché que hay que pagarte y todas esas cosas, pues claro, aquí... Yo soy un hombre muy modesto, vamos. A mí lo que más satisfacción me produce es tomar un café. De broma, tú sabes que esto es una de mis bromas que tengo que soltar. Un café con amigos para mí tiene el valor de una bacanal con gambas y caviar. Bien, eso también es verdad.